De nuevo aquí en Educación Tributaria Paso a Paso. 12 años en tu pantalla, instruyéndote sobre cuestiones generales, sobre tus derechos, sobre tus obligaciones en materia tributaria y también como empresarios. Y llega fin de año, hay que pagar aguinaldo, pero resulta que el aguinaldo es una figura establecida en el Código Civil, en el Código Laboral. Y por un lado están el derecho laboral y por otro lado está el derecho tributario. Y justamente en este libro, Cuestiones Prácticas de Derecho Laboral y su relación con el derecho tributario, damos las pautas para que no se confunda. Hoy vamos a hablar trabajador independiente, también director de una sociedad o gerente de una SRL, ¿puede recibir aguinaldos? Bueno, y como siempre, seguinos en Nora Ruotti, perfil público, y vamos a sortear esta semana este libro de Derecho Laboral. La semana pasada sorteamos nuestro libro nuevo sobre declaraste correctamente el impuesto a la renta personal y creemos que este material es sumamente importante. A los que se suscriben a nuestra página de YouTube, mejor dicho, a nuestro canal YouTube, estarán recibiendo justamente, estarán participando del sorteo. Y vamos a nuestro tema. Resulta que el aguinaldo es una figura establecida en el Código del Trabajo. Y el Código del Trabajo rige para las personas que se consideran dependientes. Pero muchas veces una persona dependiente quiere ser independiente por algún motivo, por ejemplo, para no aportar a una caja, pero también hay otras que son independientes y quieren, sobre todo en esta época de vacaciones y aguinaldo, ser dependientes para recibir aguinaldos, para recibir vacaciones y otras gratificaciones o beneficios del Código Laboral. Por eso, existe una relación estrecha entre el derecho laboral y el derecho tributario. El trabajador dependiente es el que se rige por las disposiciones del Código del Trabajo. Ese aporta al IPS u otras cargas y ese es el que cuenta con los beneficios laborales. Ahora, el trabajador independiente no tiene esos beneficios laborales. No puede querer cobrar aguinaldo. Sí podría, otras figuras que vamos a ver hoy, se rige por el Código Civil. Tiene que facturar con IVA y en muy pocos casos, pero muy pocos casos, puede hacer firmar la autofactura, pero no cuenta con los beneficios laborales. Ahora, yo, aunque normalmente se hace, no puedo ser dependiente e independiente con el mismo empleador. Ejemplo, trabajo en Emprendimientos Nora Ruotti SRL y soy dependiente vendedor y cobro un sueldo mínimo o 2 sueldos mínimos. Pero además, como vendedor, tengo comisiones y esas comisiones, siendo yo dependiente, las quiero pagar exclusivamente con IVA. Entonces, esa misma persona que está trabajando con una misma empresa y prestando el mismo servicio, el mismo trabajo, factura por las comisiones y luego está cobrando el salario mínimo o lo establecido aportando las cargas sociales. Eso no se puede y como lo explicamos justamente en este libro Derecho Laboral con Derecho Tributario y su relación con el derecho tributario, no se puede. O se es dependiente o se es independiente.
Si se es dependiente, necesariamente se tiene que aportar por el 100% a las cargas sociales. Y ahí sí, tiene el aguinaldo por el 100% de lo aportado y cobrado y percibido en el año. Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, dividido 12, sale el aguinaldo de acuerdo a lo percibido. Sí tiene vacaciones, sí tiene beneficios laborales y se rige por el Código del Trabajo. Ahora, el independiente, por ejemplo, un profesional contable, tiene que facturar con IVA. No se rige por el Código del Trabajo. No cobra aguinaldo, no cobra vacaciones y no tiene beneficios laborales. Ahora, yo podría pactar, por ejemplo, darle una remuneración extraordinaria, pero que no se llama aguinaldo. Eso podría ser facturado y se debe facturar con IVA cuando yo, por ejemplo, pacto con una persona física que me presta servicios, pagarle a fin de año una remuneración extraordinaria. Pero eso no es aguinaldo. Eso no puede ser exento de IVA y sobre todo para la renta personal tiene una implicancia importante porque el aguinaldo no suma ni paga renta personal, pero el aguinaldo percibido dentro de los límites de la legislación laboral. Es decir, un trabajador independiente es el que trabaja por cuenta propia sin recibir órdenes. El Código Laboral habla de los elementos de subordinación y ese no puede recibir aguinaldo, vacaciones y está regido por la Ley 125 y le afecta dos impuestos, el IVA y además el impuesto a la renta personal. Ahora, hay servicios personales independientes que están establecidos en la Ley 125 y hay otros que podrían estar establecidos en forma diferente en el Código Laboral, como también en la Ley 125. Por ejemplo, ¿quiénes se consideran que prestan servicios independientes? Todas las personas físicas que trabajan en forma independiente, sean profesionales o no, es decir, no reciben órdenes, no cumplen horario, no marcan tarjeta, no visten uniforme, no tienen los elementos de subordinación. También los que realizan ciertos artes u oficios, los empleados de la administración pública que no se rigen por el Código Laboral, sino que también tienen ciertas reglas y son contratados. Y ahí viene lo que vamos a hablar también hoy. Soy director, facturo con IVA, pero yo quiero mi aguinaldo. ¿Puede un director, un gerente, cobrar aguinaldo? Aquellos que prestan servicio de personal superior. ¿Qué significa servicio personal superior? Que pueden representar a la sociedad, que no reciben órdenes, que tienen un cargo, como su nombre lo indica, superior, aunque no sea dentro del directorio, sino lo pueden ser, por ejemplo, dentro de un área determinado, gerentes, directores, dueños de unipersonales. Esas son las definiciones dadas por el Código del Trabajo. Ahora, una cuestión es, soy trabajador independiente, no estoy inscrito en el IVA, tampoco aporto a ninguna caja fiscal. Y me viene a la mente el tema de los futbolistas, que justamente en este libro hablábamos, los futbolistas son evasores o no, porque los futbolistas, decía, nosotros no aportamos a ninguna caja por una ley especial del deporte, que estamos esperando la creación de otra caja, pero tampoco pagamos IVA. Es decir, no pagan uno
no pagan lo otro. Soy trabajador independiente no profesional, y decimos no profesional porque los que son profesionales todos tienen que estar inscritos en el IVA independientemente del monto de su facturación. No pago IVA ni tampoco pago IPS. Eso técnicamente significa que no se ha ganado en el año anterior más de 12 salarios mínimos. Es decir, a la fecha de hoy, 24.500.000 redondeando, o no se ha suscrito un contrato en donde en 12 meses se ganaría este importe. O la otra cosa que justamente vamos a hablar también en otros programas, que es evasor. Porque o se está evadiendo impuestos, y eso es una defraudación, porque el artículo 178 de la ley dice: se presume que se ha cometido defraudación que se castiga con 100 a 300% del impuesto dejado de pagar cuando quienes realicen actos en carácter de responsables o contribuyentes no se inscriban. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Bueno, a la vuelta vamos a seguir hablando de estos conceptos que tenemos en pantalla. Conceptos de las retribuciones bajo la terminología del Código del Trabajo y sobre todo el aguinaldo. Volvemos en un rato aquí en Educación Tributaria Paso a Paso. Facultad Fotrien convoca a los profesionales contadores y auditores a la maestría en impuestos y auditoría, habilitada por el CONES por la resolución 191/17. Interesados en postularse para las becas parciales año lectivo 2018, enviar datos a becas@fotrien.edu.pi o www.ruoti.com.pi. ¿Quieres conocer tus derechos y obligaciones como ciudadano o como contribuyente? Suscríbete al canal YouTube Educación Tributaria Paso a Paso. Muy bien, y continuamos en Educación Tributaria Paso a Paso, hablando de quiénes deben cobrar aguinaldo y la figura del dependiente y del independiente. Y recalcamos la relación que existe entre el derecho laboral y el derecho tributario, que dicho sea de paso, no se ponen de acuerdo, porque cada rama es autónoma. Y por eso que esto de facturar con IVA, siendo verdaderos dependientes de acuerdo al Código Laboral, es decir, que predominan los elementos de subordinación, o siendo verdaderos independientes y estando inscritos solo y exclusivamente para beneficiarse, por ejemplo, del seguro o para beneficiarse de los demás beneficios laborales, valga la redundancia, como el aguinaldo, etcétera, es una contingencia. Eso significa un problema para la administración tributaria, para el trabajador, para el empleador y también posibles reclamos de las cajas de jubilaciones y pensiones. ¿Los trabajadores independientes pueden recibir aguinaldos? No, no pueden recibir técnicamente aguinaldo. Y es muy importante utilizar las palabras precisas. Los trabajadores independientes
se recomienda que no usen la palabra aguinaldo. No pueden consignar esa palabra en sus facturas, ni menos aún considerar dichos ingresos exentos de IVA o de renta personal. Yo sí puedo pactar, prestar mis servicios en forma mensual como profesional por 12 meses y recibir en diciembre una remuneración extraordinaria. Esa es la terminología que se utiliza cuando los trabajadores son independientes, pero no en forma obligatoria, sino de acuerdo a las disposiciones del Código Laboral. Y decíamos que es importante tener en cuenta lo que dice el Código del Trabajo. En el artículo 243, que rige exclusivamente para los dependientes, entendido como tal, aquellos que aportan, establece o define al aguinaldo como la remuneración anual complementaria equivalente a las 12ª partes de las remuneraciones devengadas. ¿Qué significa de las remuneraciones devengadas? Las remuneraciones que corresponden cobrar durante el año calendario a favor del trabajador en todo concepto: salarios, horas extras, comisiones, etc. Es decir, el total devengado durante el año, ya sea en horas extras, en salarios, etc., se divide por 12, y recuerden que no siempre va a coincidir, y de hecho ya no va a coincidir con el ajuste automático del salario mínimo con mi salario actual, porque hay que prorratear, es decir, el aguinaldo directamente no es igual al salario del mes de noviembre o al salario del mes de octubre. Hay que prorratearlo, y como cambia el salario mínimo, si hubo un reajuste también, no es el mismo monto. Ahora, lo más importante es entender que claramente aguinaldo solamente le corresponde a los trabajadores dependientes. Hay una modalidad también que muchos nos preguntan de las remuneraciones de los jubilados vueltos a contratar. Y en ese caso hay dos posibilidades: que el jubilado vuelto a contratar, o sea, sea vuelto a contratar en forma dependiente. En ese caso van continuándose, ya no hay aporte, pero continúan los beneficios, y por supuesto le corresponde también cobrar el aguinaldo. Ahora, también puede ser contratado en forma independiente, y en ese caso ya no le corresponde el aguinaldo. Y ahora, directores, gerentes y otros ejecutivos, personal superior, ¿deben recibir aguinaldo? ¿Son dependientes o son independientes? ¿Aguinaldo o IVA? Y ahí depende del tipo de contratación. De acuerdo al Código del Trabajo, el personal superior es como su nombre lo indica, superior. No tiene elementos de subordinación. Es un representante. Pueden ser directores de sociedades anónimas o gerentes de SRL, pueden ser mandatarios. Tienen que tener verdaderos poderes. Estos se rigen por el Código Civil. Es decir, no pueden percibir aguinaldos, tampoco tienen vacaciones u otros beneficios laborales. Pero en realidad existen casos que se pueden firmar contratos con personal superior bajo la figura de la relación de dependencia. Sobre todo cuando yo vengo trabajando en una empresa, hasta puedo tener estabilidad
y me contratan como director, paso a una categoría. No voy a estar perdiendo mi estabilidad, no voy a estar perdiendo mis beneficios para pasar a otra categoría menor. Entonces, en estos casos, es decir, la persona física que es dependiente y pasa a ser personal superior, no va a dejar de ser personal superior y perder sus beneficios. En ese caso, puede utilizar la figura de subordinado. Pero, así como dijimos, o se es dependiente o se es independiente con el mismo empleador, o se es director independiente que factura con IVA, o se es personal superior o director dependiente, y todas las remuneraciones deben estar afectadas a las cargas sociales y, por supuesto, corresponde el pago de los aguinaldos, o mejor dicho, del aguinaldo. Es decir, está el personal superior regido por un contrato laboral que corresponde realizar los aportes al IPS o similares por el 100% de las remuneraciones pagadas. Eso va a ser 100% deducible, pero se deben dar los verdaderos elementos de subordinación. Pero, por otro lado, también se podría suscribir un contrato de prestación de servicios independientes y justamente trabajar en forma independiente. Y si soy independiente, no me corresponde ni aguinaldo, ni vacaciones, ni remuneraciones bajo la figura del Código Laboral o del Código del Trabajo. Sí me podrían corresponder bajo otras figuras. Y fíjense que toda esta relación que existe entre personal superior, dependiente o independiente, está basada en los elementos de subordinación y también está relacionada con la actividad en la cual se inscribe la persona en el RUC. En este material, escrito justamente con la colaboración de el doctor Joaquín Irún Grau y Robert Marcial González, que recuerden que ustedes podrán bajar de nuestra página web www.ruoti.com.py, podrán bajar justamente todos los índices de nuestras obras. Yo les recomiendo que bajen, ahí tienen en pantalla www.ruoti.com.py, pueden ver todos los modelos de contratos. Ahora, mucho cuidado porque una parte van a ser juzgados por los tribunales del trabajo, pero además van a ser juzgados también por sus obligaciones como contribuyentes, tanto de IVA como de renta personal. Así que el aguinaldo en principio y solamente corresponde a aquellos que aportan al IPS y dentro de los términos establecidos en la legislación laboral. Bueno, lastimosamente ya de nuevo nos llamaron al corte. Queremos agradecer a la Facultad Botrien, que está cumpliendo 10 años, líderes en educación de posgrado en las áreas tributarias, contables y empresariales, que hace posible que su programa, Educación Tributaria, llegue hasta sus hogares. Y no se olvide de darnos me gusta en Nora Ruoti, perfil público. Allí mismo, en www.ruoti.com.py, podrá descargar todos nuestros cursos de posgrados del año 2018 en nuestras sedes de Asunción, Ciudad del Este y Encarnación,
y también en otras que estaremos habilitando. Muchas gracias y seguimos aquí con más educación tributaria paso a paso. Fotrien, líderes en educación de posgrado, cumpliendo 10 años de educación y excelencia. Convoca a las siguientes maestrías 2018-2019. Maestrías en impuestos y auditoría, maestrías en tributación y asesoría impositiva, maestrías en auditoría impositiva, maestrías en derecho comercial y asesoramiento impositivo, maestrías en contabilidad estratégica y tributación, maestrías en contabilidad y gestión agropecuaria. Sedes: Asunción, Ciudad del Este, Encarnación. Fotrien, líderes en educación de posgrados.